ciudades del país, ¿verdad? Porque imagínense solamente eso y quiero referirme al servicio de la deuda pública. El próximo año, el pago del servicio de la deuda pública. ¿Qué es esto del servicio de la deuda pública? Es el pago que debe realizar el gobierno a los que tienen bonos emitidos por el gobierno de El Salvador en los años anteriores e incluso el año pasado. Entonces, este servicio de la deuda implica el pago de intereses de esas deudas que se tienen, más las amortizaciones de pagos que deben realizarse a los que tienen esa deuda, a los tenedores de deuda, que son principalmente bancos y fondos de inversión transnacional. Entonces, eso llega a los 1.300 millones de dólares. Y esos 1.300 millones de dólares, eso solo de pago del servicio de la deuda. ¿Cuál es lo triste de toda la situación? Pues que debería de entristecer eso es más que el presupuesto para el Ministerio de Salud el próximo año. Es decir, cuando nos quejamos, ¿verdad? Cuando decimos que aquí está el pago de la deuda, se lo dije mal, es 1.430 millones de dólares. 1.430. Y el presupuesto de salud es 1.083 millones de dólares. Entonces, como usted puede ver, casi el 20% del presupuesto general de la nación va a ir a pagar deuda. Y esta deuda, aquí vienen las malas noticias, es que cada vez se están cerrando las fuentes de financiamiento para el gobierno de El Salvador, y eso está llevando a que el gobierno haga lo que viene haciendo desde el gobierno de Tony Saca, que luego hizo el gobierno de Mauricio Funes y que luego lo hizo el gobierno del presidente Sánchez Serén. Y es empezar a ver con codicia el fondo de pensiones, ese fondo de pensiones para de ahí empezar a financiar los problemas de caja o los problemas de financiamiento. Por ejemplo, hay dos calificadoras de riesgo que son instituciones internacionales muy capitalistas, no tienen nada ni de izquierdistas, por favor, no crean que ni están pagadas por George Soros. Claro, no están pagadas por George Soros ni son parte del gran complot contra el presidente Bukele. Fitch Rating acaba el 21 de octubre dijo que el presupuesto de El Salvador del 2022, ¿verdad? Ha subestimado el tamaño del déficit fiscal y esa subestimación oscila alrededor del 1.000 millones de dólares. Y por tanto, lo que va a necesitar el próximo año el gobierno para financiar el presupuesto no son 475 millones de dólares, como dice el ministro de Hacienda, que él cree que puede decir eso con toda impunidad, creyendo que no hay economistas críticos o economistas independientes entre la audiencia, sino que van a ser aproximadamente 2.000 millones de dólares. Puede proyectar, perdón, que le interrumpa, con la ganancia en los Bitcoin, están proyectando. Hombre, digo. Aquí bueno, podría ser que en el casino global, de eso que se llama el mercado de los Bitcoin, pueda llegar incluso un Bitcoin a los ¿cómo se llama? A los 100,000 dólares. Que eso algunos especialistas en Bitcoin están pronosticando que puede llegar en diciembre a los 100,000 dólares. Las 5 ballenas blancas que dominan el Bitcoin están haciendo... Claro, porque ese es un mercado que actualmente ya no ha dejado de ser lo que originalmente se pensaba, un mercado de libertad, un mercado al margen, sino que ahora está controlado prácticamente por 5 grandes compradores, especuladores, que son los que determinan finalmente eso. Bueno, pero entonces Fitch Rating, ante este panorama tan desfavorable, acaba de bajar la calificación a negativa con perspectiva de empeoramiento. Y el día de ayer, otra Standard & Poor's, que es otra calificadora de riesgo, acaba de bajarle al día de ayer la calificación
mantenía estable. Esa era la calificación de riesgo país estable. Al día de ayer la ha rebajado a negativa. Entonces, ahora, ¿por qué esto importa? Porque dicen, ay, no nos importa lo que digan afuera, porque nosotros aquí tenemos la verdad. No, importa porque si el gobierno va a necesitar salir a los mercados internacionales a colocar bonos de deuda para financiar ese presupuesto, entonces ahí va a tener un problema, porque con esta calificación de riesgo que tiene tan baja, esto no significa que no va a colocar deuda. Claro que va a colocar deuda. Si hay un montón de fondos que se llaman los fondos buitres, y como lo dice su nombre, son como buitres que anda viendo quién está despedazándose, quién está a punto de morir para corroerle, terminarlo. Si en la frase esa de que las crisis son épocas de oportunidades no viene de los chinos ni de Japón, viene de los fondos buitres, ¿verdad? Que donde está la desgracia de uno está la fortuna de otro, ¿verdad? Estos fondos buitres van a estar dispuestos a comprar la deuda de El Salvador, pero para esto estarían dispuestos a comprarlo aproximadamente, de acuerdo a otro banco que se llama JP Morgan, dicen que lo menos que aceptarían estos fondos buitres para comprar esa deuda salvadoreña es una tasa de interés oigan bien esto, del 14%. Imagínense si ya si ya el servicio de la deuda ya es alto para el año 2022, imagínense cómo será en el futuro si esa tasa de interés por la que tiene que pagarse esa deuda aumenta actualmente, por ejemplo, de 8%, 8,5% a 14%, es decir, ya no va a quedar al final para pagar otra cosa. Julia, lo voy a interrumpir, lo vamos a dejar allí, tenga calentitos esos datos. Sí, y solo, déjeme solo terminar con esto, ya termina y no me deje en suspenso. Ya no quedamos en suspenso, y lo cual viene, que aquí viene también una crisis que se acerca, que avanza en El Salvador, que es la crisis por el tema de las pensiones, porque los sindicatos y sobre todo los que son afines, que están cerca del corazón, ¿verdad?, del presidente Bukele, le han presentado una reforma de pensiones directamente. Él les ha dicho, él ha tomado nota, ha puesto cara de seriedad, que sí está interesante, pero es una reforma de pensiones, no es la que está pensando realizar el gobierno del presidente Bukele, porque la reforma de pensiones del presidente Bukele consiste en sacar a las AFP, obviamente sacarlas del escenario, del juego, pero para estatizar, no digo nacionalizar, que es cosa diferente, para estatizar el fondo de pensiones, lo cual implica que ahora el Estado, a través de instituciones públicas, puede tomar control de esos fondos y utilizarlos para resolver los déficits de caja o los déficits fiscales que sea, cuando lo que los trabajadores están proponiendo no es estatizar, sino que crear un Instituto Nacional de las Pensiones, como un ente tripartito, gobierno, sindicatos y sector laboral, ¿verdad? Sector empresarial, ¿verdad? Que sean los que vigilen ese fondo y le den rentabilidad al fondo y le den sostenibilidad al menos en los próximos 20 años. Entonces aquí viene, porque una cosa es lo que están pensando los sindicatos, otra cosa es lo que está pensando el presidente Bukele y el ministro de Hacienda, y el problema va a ser cuando se den cuenta que lo que estaba pensando uno no es igual a lo que pensaba el otro, sino que todo lo contrario. Gracias y disculpe que me haya extendido tanto.